El aire, denso y cargado con el eco de la prisa urbana, se arremolinaba con un zumbido casi imperceptible cerca del cajero automático. Los paneles luminosos, como ojos vigilantes en la noche incipiente, proyectaban su fría luz sobre la figura impoluta del jeque Omar, vestido con túnicas de un blanco inmaculado y un pañuelo de seda que enmarcaba un rostro cincelado por la experiencia. Se movía con la gravitas de quien conoce el peso de su existencia. No era un hombre joven, y el paso de los años había grabado surcos sutiles alrededor de sus ojos, aunque su mirada en ocasiones traicionaba un cansancio más profundo que el físico. Su rutina, marcada por la precisión de un reloj suizo, dictaba cada jornada, desde la primera taza de café hasta las complejas negociaciones que tejían su vasto imperio. Era un arquitecto de la prosperidad, un artífice de la abundancia material, pero debajo de esa fachada pulcra, una grieta invisible se había abierto hace muchos años, una herida que ni todo el oro del mundo había podido suturar. Una soledad inmensa, un vacío resonante, lo acompañaba como una sombra perpetua, imperceptible para la mayoría. Aquel día, como en tantos otros, el jeque Omar se acercó al dispensador de efectivo con una intención específica: realizar una donación pública simbólica. Un gesto calculadamente visible, parte de una estrategia para fortalecer la percepción de su generosidad ante un mundo que valoraba las apariencias por encima de las esencias. Sus dedos, adornados con un anillo de oro macizo, se movieron con destreza sobre el teclado. El sonido rítmico de las teclas era el latido de su vida, una sinfonía de transacciones y resultados. Pero esta vez, algo interrumpió la predecible melodía. A unos pasos, justo en el borde de su campo visual periférico, una imagen se dibujaba en la penumbra del atardecer. Una mujer con el rostro curtido por el sol y la sabiduría que solo el tiempo y la tierra imprimen, se encontraba sentada en el suelo. Sus ropas, tejidas, con hilos de colores discretos, hablaban de una vida ligada a las raíces, a lo auténtico. Junto a ella, un niño de no más de 8 años, con ojos curiosos y vivaces, garabateaba con concentración sobre trozos de cartón. Entre ellos, un perro de pelaje rojizo, con un aire de nobleza callejera, reposaba en una vigilancia tranquila, como un guardián silencioso de aquel pequeño universo. No pedían limosna, no extendían la mano, solo creaban. Omar, acostumbrado a observar el mundo desde una torre de 1900 en cristal, sintió una punzada de curiosidad, un quiebre en su armadura de indiferencia, una desviación de la norma. Se detuvo, su mirada fija en las manos de la mujer y el niño que trazaban con esmero. Rostros surgían en los cartones, ancianos de miradas profundas, jóvenes de sonrisas tímidas, niños con sueños pintados en sus ojos. La escena era una anomalía en su algoritmo diario, un código que no reconocía, un destello de algo auténtico. Sin saber por qué, Omar se escuchó hablar. Su voz, habitualmente autoritaria, ahora teñida de una inusual suavidad. «¿Por qué tanta arte?», preguntó señalando los dibujos con un gesto vago de su mano. La mujer levantó la vista. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de historia, se encontraron con los suyos sin temor ni sumisión. Su respuesta, pronunciada con una calma que desarmó al jeque, flotó en el aire como una brizna de verdad. «Para recordar quién aún es humano», dijo. Su voz, aunque baja, llevaba la resonancia de una verdad ancestral. Entonces el niño, con una inocencia desarmante, le extendió un trozo de cartón. Era un retrato, el rostro del jeque Omar, pero no el Omar que veía en el espejo, ni el que los demás percibían. Este Omar del dibujo tenía lágrimas en los ojos, invisibles para el mundo, pero patentes en el trazo del niño. Y debajo de la imagen, con letras simples y firmes, una inscripción en español: «El oro no compra el alma». El jeque se quedó sin aliento. El aire pareció espesarse. El tiempo se estiró. Aquella pequeña obra de arte le golpeó el pecho con la fuerza de una verdad silenciada durante décadas. Fue un golpe bajo a su ego, una revelación brutal de su propia herida emocional. En ese último segundo, mientras la frase resonaba en su mente, algo inexplicable sucedió en su interior. Un quiebre en la lógica de su existencia, y el jeque Omar, por primera vez en mucho tiempo,
se dio cuenta de que aquel encuentro, en el rincón olvidado de un cajero automático, no era una simple coincidencia. Era el inicio de su redención. Su corazón, por primera vez, sintió una vibración diferente. No era el zumbido de las máquinas, sino el eco de una humanidad perdida, finalmente encontrada. El aire se había vuelto pesado, casi electrizante, para Omar. La imagen de su rostro dibujado, con esas lágrimas invisibles a los ojos del mundo, pero tan dolorosamente reales en el cartón, se había anclado en lo más profundo de su ser. El archivo de Roteiro hablaba de una dopamina cognitiva, y Omar la sentía en cada fibra. Su mente, habituada a resolver problemas complejos de negocios con fría lógica, ahora intentaba decodificar este enigma emocional, como un niño desconocido, bajo la guía silenciosa de una mujer que vivía al margen de su universo de privilegios. ¿Había podido ver el reflejo de su alma con tal claridad? La frase «el oro no compra el alma» no era una reprimenda, sino una revelación, un eco de una verdad que él había acallado durante años bajo el estruendo de la ambición. Se quedó inmóvil, el cartón endeble en sus manos, la donación pública olvidada en la pantalla del cajero. Sus asesores le habrían dicho que era una distracción, una nimiedad, pero para él era el epicentro de un terremoto interno. La mujer, Isabel, observaba su reacción con una quietud que no juzgaba, solo atestiguaba. El niño, Mateo, volvió a sus dibujos, ajeno a la tempestad que había desatado en el alma del jeque. El perro, Pelo, levantó la cabeza por un instante, olfateando la tensión en el ambiente, y luego volvió a recostarse, como un guardián de ese espacio sagrado de vulnerabilidad. Omar sabía que no podía simplemente marcharse, no ahora, pero tampoco podía reaccionar como siempre. Ofrecer dinero sería una afrenta, una traición a la verdad que se le había revelado. Lentamente, como si sus propios movimientos le pesaran, se agachó, no hasta el nivel de ellos, sino con una digna inclinación de respeto. Este dibujo es poderoso», murmuró, sus palabras apenas un susurro. Sus ojos se fijaron en los de Isabel. Ella asintió, una leve sonrisa, apenas un movimiento de los labios, pero cargada de una comprensión que a Omar le resultó abrumadora. «Los ojos saben lo que el corazón esconde», respondió ella con la misma voz tranquila. Durante los días siguientes, la vida de Omar, antes tan estructurada, comenzó a mostrar fisuras. Las reuniones se sentían vacías, los números carecían de la emoción que antes le producían. Su lujoso reloj de oro, que siempre adornaba su muñeca, ahora le parecía un peso muerto, un grillete que marcaba el paso de un tiempo que no le pertenecía. Lo dejó en su mesita de noche, algo impensable antes. En su lugar, llevaba una pulsera sencilla que le había regalado su madre de niño, un objeto que, por primera vez en décadas, sentía que lo conectaba con una parte olvidada de sí mismo. Cada atardecer, Omar se encontraba de vuelta cerca del cajero, no para retirar dinero ni para hacer gestos públicos, sino para observar. Desde la distancia, como un espectador invisible, veía a Isabel y Mateo. La quietud de su presencia, la dedicación en sus dibujos, la inquebrantable dignidad con la que habitaban su espacio, lo atraían como un imán. Recordaba las palabras del archivo de Roteiro: «El agente de cambio no intenta arreglar». E Isabel no lo hacía. Ella simplemente existía, y esa existencia era en sí misma una lección. Un día, Omar se atrevió a acercarse un poco más. Se sentó en un banco cercano, sin decir palabra. Solo observó. Mateo, el niño, lo notó, pero no se asustó. Le sonrió, una sonrisa abierta y sin malicia. Pelo, el perro, levantó la cabeza y le dedicó un suave ladrido, no de agresión, sino de reconocimiento. Isabel continuó dibujando, pero Omar notó que sus trazos se volvían un poco más lentos, como si ella también sintiera la danza de esa nueva presencia. Había un respeto implícito en el silencio compartido. «Mi nombre es Omar», dijo un atardecer, rompiendo el silencio que se había vuelto casi cómodo. Isabel levantó la mirada. «Isabel», respondió, y el nombre se sintió como una melodía suave. «Y él es Mateo», dijo, señalando al niño.
Y Pelo, añadió acariciando al perro. No hubo preguntas intrusivas, no hubo interés en su riqueza o su estatus. Solo un simple intercambio de nombres, como el que dos almas solitarias harían al encontrarse en el vasto desierto. Omar quería comprar el dibujo. Lo quería con una desesperación que no había sentido por ninguna obra de arte antes. Quería poseer esa verdad. Me gustaría comprar el retrato, dijo, su voz tensa. Isabel lo miró, y en sus ojos no había reproche, solo una serena comprensión. No está a la venta, Omar, respondió ella. Los sentimientos no se compran, se sienten. La frase fue como un puñetazo, suave pero firme, que le recordó el mensaje original. El oro no compra el alma. Pero esta vez, el golpe no fue doloroso, sino liberador. La dopamina cognitiva se intensificaba. Omar sabía que estaba en el camino correcto. La anticipación de una conexión genuina, no monetaria, era su nueva motivación. Se sentía como un alumno frente a su maestra, en un aula invisible bajo el cielo abierto. El crepúsculo se tiñó de un matiz diferente para Omar en las semanas siguientes. Su reloj de oro permanecía en su mesita de noche, un testigo silencioso de un tiempo que ya no era el suyo. En su lugar, la pulsera de su madre se aferraba a su muñeca, un recordatorio constante de la autenticidad que anhelaba. La escalada de la conexión había sido sutil, un baile de miradas y silencios que culminaba cada tarde en el banco cercano al cajero automático. Ya no se sentía como un observador, sino como una parte, aunque periférica, de la pequeña constelación que formaban Isabel, Mateo y Pelo. La dopamina cognitiva de la curiosidad había dado paso a una anticipación más profunda, la de la conexión humana. Un día, al llegar, notó algo inusual. Pelo, el perro, no reposaba plácidamente. Estaba recostado, sí, pero con un temblor casi imperceptible que recorría su cuerpo, y sus ojos, habitualmente vivaces, estaban velados por una capa de dolor. Mateo, con el ceño fruncido de preocupación, acariciaba su pelaje, y la mirada de Isabel estaba teñida de una angustia contenida. «No quiere comer», dijo Mateo con la voz ahogada. «Está caliente». Omar se acercó. La distancia entre su mundo y el de ellos se disolvía con cada paso. Se arrodilló, su túnica de seda rozando el pavimento áspero, y posó una mano experta sobre el lomo de Sintosu. «Pelo». El perro gimió suavemente, un sonido que desgarró algo en el pecho del jeque. En ese instante, la oxitocina emocional, la conexión a través de la vulnerabilidad compartida, se apoderó de él. Podría haber ofrecido dinero, ordenar a sus asistentes que enviaran un veterinario, pero esa no era la lección que había estado aprendiendo. Eso sería una transacción, no una conexión. Miró a Isabel. «Sé de un buen médico, de animales. Permítanme llevarlo». «Yo puedo conducir», dijo, su voz un poco insegura, la primera vez que ofrecía algo que no fuera material, sino su propio tiempo y esfuerzo. Isabel lo miró, y en sus ojos, Omar vio la lucha, el orgullo frente a la necesidad, la desconfianza ante el gesto inesperado. Pero la preocupación por Pelo era mayor. «Sí, Omar», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Gracias». Ese fue el clímax emocional, el primer momento de superación. Omar no les dio dinero, les dio su tiempo, su presencia. Cargó a Pelo con una ternura que no sabía que poseía, sintiendo el calor febril del animal a través de su túnica. Mateo se aferró a su mano, la pequeña palma cálida y temblorosa en la suya. El viaje en el lujoso automóvil de Omar al veterinario fue silencioso, pero cargado de un peso diferente al del oro. Era el peso de la vida, de la preocupación, de la esperanza. El veterinario, un hombre de maneras amables y competentes, examinó a Pelo. La espera se sintió interminable. Omar, sentado junto a Isabel y Mateo en la sala de espera, sintió sus propias manos temblar, no por miedo, sino por la intensidad de la emoción. Cuando el veterinario salió con una sonrisa tranquilizadora y les aseguró que Pelo se recuperaría con medicamentos, el alivio que inundó a Omar fue tan profundo que le humedeció los ojos. Mateo soltó un grito de alegría contenida, abrazando a su madre, y Omar, por primera vez, se sintió parte de algo real,
algo que no podía ser comprado. No era el benefactor, era el compañero. La sanación de Pelo era, de alguna manera, la suya propia. Los días se transformaron en semanas. La consolidación, la nueva normalidad, se estableció silenciosamente. Omar continuó visitando a Isabel y Mateo, pero ahora no se sentaba en el banco lejano. Se sentaba junto a ellos, en el pavimento, aprendiendo de Isabel a trazar líneas en el cartón. Sus primeros intentos eran torpes, pero la risa suave de Mateo y la mirada paciente de Isabel lo alentaban. Compartían comidas sencillas, risas espontáneas. La pulsera de su madre seguía en su muñeca, y el reloj de oro en su casa se había vuelto un objeto olvidado. Omar comenzó a hablar de su propia vida, de la soledad que lo había acompañado a pesar de su fortuna. Isabel escuchaba sin interrupciones, sus ojos profundos reflejando una sabiduría que lo invitaba a la vulnerabilidad. Ella, a su vez, le habló de su niñez en un pequeño pueblo, de la importancia de la tierra, del viento que susurraba historias antiguas, de cómo la verdadera riqueza no era lo que se poseía, sino lo que se compartía. Le enseñó a ver la belleza en los trazos simples, en las miradas honestas, en la conexión silenciosa. Le mostró que la curación no era lineal, que la vida seguía presentando desafíos, pero que ahora tenía herramientas emocionales para afrontarlos, no desde el poder del dinero, sino desde la fuerza del espíritu. En una de esas tardes, mientras Pelo, ya recuperado, jugaba con Mateo, Isabel le confió un secreto. Ella no era solo una artista callejera, había sido una maestra en su comunidad, antes de que circunstancias difíciles la obligaran a migrar. Su profesión de cuidado y conocimiento era la enseñanza de la vida misma, y ahora, sin saberlo, estaba enseñando al jeque. Su riqueza no era monetaria, sino cultural, espiritual, y eso, Omar se dio cuenta, era el tesoro más grande de todos. El jeque no trató de arreglar su situación, simplemente, a través de la amistad, había creado un espacio seguro para que la curación de su propia alma se manifestara. La educación implícita para Omar y para el público era clara. La verdadera sanación nace de la conexión auténtica, no de la intervención externa forzada. La brisa, antaño indiferente, ahora parecía susurrar nuevas historias en los oídos de Omar. El paso de los meses se había sentido como un largo aliento, un ciclo de renovación que lo había transformado de un jeque de oro a un hombre de alma. Ya no acudía al cajero automático por hábito o por cumplir un ritual de caridad vacía, sino por una necesidad genuina de nutrir su espíritu en la compañía de Isabel y Mateo. La pulsera de su madre, ahora un poco desgastada por el uso constante, era su ancla a esa nueva verdad. El reloj de oro seguía guardado, una reliquia de su antigua vida. 6 meses después de la recuperación de Pelo, la prueba de la transformación se manifestó de una manera que Omar nunca habría anticipado. Había sido invitado a una cumbre internacional de filántropos, un evento grandioso en una imponente estructura de cristal y acero, el tipo de lugar donde antes se sentía en su elemento, un rey entre reyes. Ahora, la opulencia le parecía ruidosa, casi obscena. Sin embargo, no podía rehusarse. Había un discurso que dar, un legado que construir, pero su legado había cambiado. Omar no apareció en el evento solo. Isabel y Mateo, vestidos con sus mejores ropas, sencillas pero dignas, estaban sentados discretamente en las últimas filas, invitados por Omar. Su presencia no era para exhibirlos, sino para que fueran testigos de su verdad. Para él eran sus faros, el recordatorio constante de lo que realmente importaba. Sus antiguos asesores, al verlo llegar, notaron un cambio sutil en su porte. Ya no era la arrogancia velada de antaño, sino una serenidad profunda, casi humilde. Cuando subió al estrado, el eco de su propia voz le pareció extraño. Los focos lo bañaban con una luz cegadora, pero Omar, en lugar de sentirse expuesto, se sentía iluminado. En vez de recitar cifras de donaciones y proyectos, faraónicos como se esperaba, comenzó a hablar de una manera diferente. «Hemos construido imperios de ladrillo y oro», dijo, su voz resonando en la sala. «Hemos acumulado tesoros que brillan, pero ¿a qué costo?
Los murmullos empezaron a extenderse entre la audiencia, una mezcla de confusión y curiosidad. Omar continuó, su mirada buscando a Isabel y Mateo en el fondo de la sala. Durante años, creí que el valor de un hombre se medía por la extensión de sus propiedades o el tamaño de su cuenta bancaria. Mi propia vida era una fortaleza de cifras y transacciones, pero en esa fortaleza encontré una soledad que el oro no podía llenar, un vacío que la riqueza no podía comprar. El silencio se hizo absoluto. Los asistentes, acostumbrados a discursos de autocomplacencia, estaban absortos. Un día, prosiguió Omar, cerca de un cajero automático, donde yo iba a realizar un acto público de caridad, encontré a una mujer y un niño que dibujaban. Su arte no buscaba lucro, sino una verdad esencial. La mujer me dijo que dibujaban para recordar quién aún es humano, y el niño me entregó un retrato de mí mismo, con lágrimas en los ojos y una frase grabada en el cartón: «El oro no compra el alma». Omar hizo una pausa, dejando que la frase flotara en el aire, una verdad universal pronunciada en un templo de opulencia. En ese momento, la imagen visual fuerte que el archivo de Roteiro demandaba se materializó. El jeque, antes un símbolo de la avaricia y el poder, ahora era un mensajero de la humildad y la conexión. La inversión simbólica era total. El silencio del jeque, antes forzado por la soledad, ahora se había transformado en una voz poderosa que resonaba con la sabiduría de la compasión. Aprendí que la verdadera inversión no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte, que la verdadera riqueza no es el oro, sino el alma, y que la compasión, un simple gesto de humanidad, puede redimir no solo a quien la recibe, sino, y quizás más profundamente, a quien la ofrece. En la parte trasera de la sala, Isabel sonrió, una sonrisa discreta pero llena de orgullo y reconocimiento. Mateo aplaudió con entusiasmo silencioso. El diálogo de sabiduría conquistada fluía de Omar. Reflexionó sobre cómo el dolor de su vacío interior no había sido un castigo, sino un propósito, una guía hacia una verdad más profunda. Reconoció que su antigua vida era una jaula dorada que ahora había roto con la llave de la empatía. Su discurso no fue un acto de contrición, sino una celebración de su nueva libertad. Al finalizar, la ovación fue atronadora, no por su riqueza, sino por la honestidad de su alma. La emoción predominante no era euforia, sino una alegría mezclada con gratitud, un contento profundo que trascendía lo material. Omar, en ese instante, se sintió más rico que nunca, un hombre renacido cuya verdadera moneda era la conexión humana. La vida, para Omar, ya no era una fortaleza de cifras y transacciones, sino un río caudaloso de conexiones y significados. Su discurso en la cumbre había sido la prueba de la transformación definitiva, el momento en que su alma, antes silenciada por el eco del oro, resonó con la fuerza de una verdad universal. La escena final simbólica lo encontraba a menudo, no en un banco de mármol, sino en el suelo, junto a Isabel y Mateo, compartiendo risas y el sabor de panes simples. El contraste con su antigua vida era palpable, una metáfora viva de la ligereza que había encontrado al desprenderse del peso de la apariencia. La pulsera de su madre seguía adornando su muñeca, pero el reloj de oro había sido donado a una subasta benéfica con una nota anónima, para recordarnos que el tiempo más valioso es el que se invierte en el alma, no en el oro. La generalización de la lección era clara para Omar y ahora para muchos otros. La soledad no era un defecto personal, sino una consecuencia de la desconexión, una epidemia silenciosa en un mundo que priorizaba el estatus sobre el ser. La frase temática, que había resurgido de los trazos de Mateo, ahora cobraba su significado más profundo. El oro no compra el alma, pero la compasión la redime. No era solo una frase, era el lema de su nueva existencia. Omar comprendió que la compasión no era debilidad, sino una fuerza transformadora capaz de desmantelar las barreras más férreas del ego y la indiferencia. Aprendió que el mayor regalo que podía dar a otro y a sí mismo era la paciencia para escuchar, la humildad para aprender y la valentía para conectar sin esperar nada a cambio. El objeto simbólico,
El retrato que Mateo había dibujado de él con lágrimas ahora descansaba en un lugar de honor en su estudio. No era un recordatorio de dolor, sino de despertar. Las lágrimas en el dibujo ya no representaban la tristeza oculta, sino las lágrimas de una catarsis, de una liberación. Era la piedra angular de su nueva filosofía de vida. Una mañana, Mateo, con la inocencia que lo caracterizaba, había tomado un pincel y había agregado un pequeño sol detrás de la figura de Omar en el dibujo, borrando las sombras y dejando un rastro de luz. «Ahora no estás triste, Omar», le había dicho el niño. «Ahora brillas». Esta nueva verdad no lo eximía de los desafíos del mundo. Omar no se había convertido en un ermitaño. Seguiría al frente de sus negocios, pero ahora con una ética diferente, una conciencia social arraigada en la empatía. Las luchas por la justicia, la equidad, la bondad, seguían siendo reales, pero ahora Omar las enfrentaba con una perspectiva renovada, con la certeza de que la verdadera transformación no provenía de las fortunas, sino de los corazones. La reflexión universal que impregnaba su espíritu era esta: a veces el mapa hacia la propia esencia no se encuentra en los caminos pavimentados de la ambición, sino en los senderos polvorientos donde reside la humanidad más pura. La vida le había mostrado que la felicidad no era un destino, sino un viaje, y que el verdadero tesoro no era el oro, sino la capacidad de ver y sentir al otro. Esa era la nota de vigilancia que sostenía su alma. La libertad que había encontrado no era un estado permanente e inmune a las tentaciones, sino una libertad que debía ser defendida cada día, con cada gesto, con cada conexión. El atardecer pintaba el cielo con tonos de ámbar y violeta, justo sobre el horizonte de los edificios que antes definían el universo de Omar. Sentado en el mismo banco de antaño, pero ahora sin la distancia que lo separaba del mundo, el jeque observaba a Isabel y Mateo dibujar. Pelo, el perro, roncaba plácidamente a sus pies, un cuadro de serenidad que contrastaba con la agitación de la ciudad. El escenario inicial, el cajero automático, permanecía allí, pero ya no era un simple punto de transacción. Era el umbral de su redención. Omar no era un hombre perfecto, ni la vida de Isabel y Mateo se había transformado en un cuento de hadas. Las dificultades persistían, los desafíos no desaparecían con el descubrimiento de la compasión, pero la diferencia era abismal. Ahora Omar los enfrentaba con una paz que nunca antes había conocido. Había aprendido que la felicidad no era la ausencia de problemas, sino la presencia de la conexión, y que la verdadera riqueza era el capital humano, los lazos invisibles que unían un alma con otra. El retrato original, ese que Mateo había pintado, no estaba en un museo, sino colgado discretamente en el pequeño hogar que Isabel y Mateo compartían ahora, con ayuda de Omar. Ya no había lágrimas en los ojos dibujados del jeque. La nueva versión, sutilmente retocada por Mateo, mostraba una mirada serena, con un brillo que era la expresión de una paz encontrada. La inscripción «El oro no compra el alma» permanecía, pero ahora era un recordatorio de una victoria, no de una herida. Omar había encontrado su propósito, no en la expansión de su imperio material, sino en la construcción de puentes humanos. Se había convertido en un defensor silencioso de aquellos que, como Isabel, poseían una riqueza invisible. Entendió que su mayor poder residía en la capacidad de amplificar las voces que el mundo ignoraba y de iluminar las verdades que el dinero oscurecía. Su nombre, Sheikh Omar, aún resonaba con poder, pero ahora también llevaba el eco de la sabiduría, la humildad y la compasión. La lección universal se tejía en cada suspiro de la brisa vespertina. A veces, el mayor presente que podemos dar a otra persona es la paciencia de esperar mientras ella se recuerda a sí misma cómo usar sus alas. Y el mayor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos es la valentía de volar, no hacia la acumulación, sino hacia la conexión. La vida de Omar era una prueba viviente de que la transformación profunda es posible, que el corazón puede aprender a latir a un ritmo diferente, y que la búsqueda de significado, al final, siempre conduce a la humanidad compartida. El objeto simbólico
la pulsera de su madre, se había vuelto un amuleto, un recordatorio constante de su propio renacimiento. Él, que había buscado su identidad en los reflejos dorados, la encontró en la simplicidad de un cartón y en la profundidad de unos ojos que le mostraron su propia alma. Y en cada atardecer, en cada risa compartida, en cada trazo de un pincel, Omar recordaba que la magia más poderosa es simplemente saber que alguien cree en tu capacidad de volar de nuevo, incluso cuando tus alas se sienten pesadas por el oro. Un silencio tenso, casi palpable, se cierne ahora sobre ti. Has presenciado la transformación de Omar, la profunda herida que el oro había infligido en su alma y la redención que encontró en los trazos de un niño y la sabiduría de una mujer. Puedes sentir el eco de su soledad o la chispa de su despertar. El mundo de Omar era un reflejo del tuyo, un lugar donde el valor se mide con monedas y las conexiones se calculan. Pero, ¿y tu alma? ¿Cuántas veces has sentido el peso de lo que el mundo espera de ti? ¿Y cuántas veces has anhelado una conexión que el dinero no puede comprar? Esta es la pregunta que toca la alma, el golpe bajo que te desafía a mirarte en el espejo, no el que refleja tu exterior, sino el que expone tu verdad más íntima. El oro no compra el alma, pero la compasión la redime. Esta no es solo una frase para Omar, es una invitación para ti. ¿Qué parte de la historia de Omar resonó más profundamente en tu corazón? ¿Las lágrimas invisibles en su retrato, la dignidad silenciosa de Isabel o la inocencia de Mateo que vio más allá de las riquezas? ¿Hay un oro en tu vida que te impide ver la verdadera alma? ¿Hay una conexión genuina que has estado posponiendo, esperando una señal, una última oportunidad? Esta es tu última oportunidad, el knockout técnico que te convoca a la acción. No es solo un comentario, es un acto de valentía, un paso hacia tu propia redención. ¿Qué aprendiste de Omar? ¿Qué trazo de humanidad te conmovió más? ¿Te sientes identificado con su búsqueda de algo más allá de lo material? Tu historia es tan valiosa como la suya. No dejes que tu voz quede silenciada. Queremos escuchar tu verdad. Queremos que compartas la lección que esta historia te dejó, porque al igual que Omar encontró su alma al dejarse ver, tú también puedes encontrar la tuya al compartirla. Deja tu opinión, tu frase, tu palabra en los comentarios de este video. Hazlo ahora. Es tu oportunidad de ser parte de esta conversación, de reconocer que la bondad aún existe y que las segundas oportunidades están ahí, esperando ser tomadas. ¿Te gustó el video? ¿Qué aprendiste de él? ¿Estás listo para dibujar un nuevo trazo en el lienzo de tu propia vida? Comparte tu historia.